Hola gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Os las han dado ya? ¿Habéis comenzado vuestras vacaciones? ¿Todavía no? Contadme un poquito cómo va y cómo ha ido esta semanita. Aparte de mucha calor, claramente. El día de hoy os traigo un vídeo que estaba yo pensando. Digo, a ver, es así veraniego. ¿Qué se hace mucho cuando tienes tiempo libre, no? Pues jugar videojuegos mayormente. No todo el mundo, claramente, porque también hay que viajar, hay que salir a disfrutar del aire, el poco que haya en esta fecha, sobre todo por la noche, tomarte algo. Pero el día de hoy os traigo pues a un vídeo que que tiene temática pues de videojuegos, de pero sin olvidarnos de que, claro, este, este canal no va de videojuegos, este canal va de discapacidad. ¿Y qué he hecho? Pues traeros personajes de franquicia de videojuegos que son mucho más conocidos de lo que creéis y posiblemente no hayáis dado cuenta de que pues presentan algún tipo de discapacidad. Así que vamos a darle al vídeo. Pues el primer personaje que os traigo es de una franquicia que yo creo que prácticamente, no voy a decir todo el mundo, pero la gran mayoría conoce. Y este personaje es Lester Crest. ¿Quién es Lester? Pues nuestro amiguito que nos ideaba siempre los mejores planes para dar un buen golpe en Grand Theft Auto 5. Y este amigo, pues, ¿qué discapacidad presenta? Pues es realmente muy visible porque camina con un bastón, con lo cual nos indica que tiene algún tipo de movilidad reducida por cojera, ¿no? Y encima, investigando un poco, he descubierto que en realidad es, es debido a una enfermedad degenerativa que no se especifica, pero que bueno, por desgracia al pobre Lester no se le va a quedar la cosa ahí. Seguramente pierda más movilidad. Y bueno, ¿y qué más comentas de este personaje? Pues que es de lo más clave. Sin él prácticamente muchos de las misiones no serían posibles, porque es la mente del plan que hay en esas misiones. El siguiente personaje que os traigo es por lo menos otra franquicia muy grande y es el personaje de Venom Snake de Metal Gear Solid 5. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿qué puede presentar este soldado? ¿No? En plan, pues muy fácil, tiene una amputación en el brazo izquierdo, pero claro, no nos hemos dado cuenta porque utiliza prótesis mecánica. Y bueno, también como dato extra tiene metralla incrustada en la cabeza, pero claro, creo que eso realmente no es visible, pero aquí pone que su apariencia pues también se ha visto un poco afectado por ello. Seguimos con Metal Gear Solid 5, pero os traigo a Kazuhira Miller, que también presenta múltiples amputaciones
visibles en brazo y pierna. Cambiamos a otra gran franquicia del mundo de los MMORPG. Yo creo que de los más grandes del mundo, si no el que más, que es la saga de Final Fantasy. Y el personaje que os traigo en concreto es del Final Fantasy VII, que es Barret Wallace, que tiene una amputación visible en brazo derecho y que es reemplazado en este caso por un arma, el Gatling Gun. Y ahora nos pasamos de los MMO en realidad, de los RPG a los shooters. Y es que hasta en el mundo donde prácticamente la movilidad es lo más importante, no hay solo un personaje el cual tenga discapacidad, sino que os traigo a tres, que son Junrat, que tiene una amputación en la pierna izquierda, con lo cual tiene una prótesis, y bueno, aparte de varias quemaduras visibles. El siguiente sería Torjor, de nuevo amputación visible en brazo izquierdo, que de nuevo reemplazado por una prótesis mecánica. Siguiente sería Sigma, aunque su discapacidad principalmente es cognitiva, mental, ¿no? Su traje y postura antinatural también reflejan su condición física alterada. Por aquí podríamos omitirlo. En verdad no podríamos omitirlo porque claramente es una discapacidad, ¿no? Aunque no es visible en este caso, pero igualmente presenta una serie de limitaciones que lleva día a día. Y ahora nos vamos con un juego que fue muy polémico en su salida. Salió un poco discapacitado, digámoslo. Pero a diferencia de la discapacidad, este juego sí tuvo arreglo. Y la verdad es que es un gran juego. ¿Y de qué juego estoy hablando? De Cyberpunk 2077. ¿Y quién tiene una discapacidad en Cyberpunk? Pues el mismísimo Johnny Silverhand, que presenta una amputación visible en el brazo izquierdo, que igualmente está reemplazado por una prótesis cibernética. Obviamente en un mundo tan desarrollado tecnológicamente, las prótesis son la leche, con lo cual tampoco nos hubiéramos dado cuenta fácilmente de que al personaje este le falta un brazo. Pero nos seguimos con otro juego porque todavía nos quedamos en Cyberpunk, porque el protagonista V, ese personaje al cual controlamos, según las elecciones que vayas tomando durante la historia, pues puede llegar a tener múltiples prótesis visibles en piernas, brazos y ojos. Y ahora pasamos de este juego tan futurista y nos vamos a ir a un periodo más antiguo, al periodo de Samurai, Ninja, y nos vamos a uno de los juegos que puede presentar uno de los mayores retos por su estilo de juego. Y efectivamente el juego al que me refiero es
Sekiro Shadows Die Twice. ¿Y quién en este juego tan complicado que tienes que hacer prácticamente el ser más ágil del mundo para poder pasártelo por la cantidad de combos de los jefes? ¿Quién ha tenido la mala suerte de presentar un tipo de discapacidad? Pues efectivamente, nuestro amigo Sekiro o Wolf, el cual tiene una amputación visible en el brazo izquierdo, pero la cual está sustituida por una prótesis Shinobi multiuso, con lo cual va bien armado el amigo. Y de un juego que presenta un gran reto nos vamos a un juego que presenta uno de los mejores mundos abiertos que ha podido haber en los videojuegos. Pasamos un poco de PlayStation y Xbox y nos vamos directamente a Nintendo con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y nos presenta, este juego nos presenta a Impa, el cual tiene una discapacidad visible. No le ha pasado nada, por suerte no, pero el tiempo hace mella en el cuerpo, así que sus años han vuelto una barrera para ella y su movilidad, lo cual le obliga ahora a utilizar bastón. Así que sí, realmente la discapacidad no tiene por qué realmente ser desde que nace. Por X motivo en la vida te puede pasar X cosas y llegar a reducir tu movilidad o presentar grandes limitaciones. Y de un juego de exploración, mundo abierto, puzzle y demás, nos vamos con un juego de darse mambo, calentarle el hocico a los demás. Y efectivamente estoy hablando de uno de los juegos de pelea más brutales que he podido ver yo por la cantidad de poca censura, vamos a llamarlo, que tiene. Y es efectivamente el Mortal Kombat. Y de toda la gama de luchadores que tiene este juego, ¿qué personaje es el que puede presentar una discapacidad? Pues Kano. Os traigo a Kano con una discapacidad visible que por lo visto perdió un ojo y bueno, se lo reemplazó con un ojo cibernético y también perdió parte del rostro, de la cara, ¿no? Que igualmente se sustituyó por partes mecánicas. Y de un juego brutal de peleas nos vamos a uno más clásico, pero por ello no peor. Y este juego es el Street Fighter 3. Y en el Street Fighter 3 nos presenta a Necro, el cual tiene deformaciones corporales evidentes, producto de experimentos, lo que resulta en una apariencia desfigurada. Y de un clásico de la lucha, ¿no? Nos vamos a un juego bastante actual, el cual tiene un live action. Y estoy hablando ni más ni menos que de The Last of Us parte 2. ¿Y quién que presenta alguna discapacidad en este mundo post-apocalíptico? Pues Tommy Miller. Tommy Miller tiene una discapacidad muy visible que va perdiendo visión parcialmente y cojera visible. Porque se le puede ver
caminar con dificultad tras una lesión. Y de Tommy Miller nos vamos a un poco un juego más bélico, ¿vale? Nos vamos a ir a la guerra con Gears of War. Este personaje, sí es verdad que no en todos los juegos, solo en algunos, puede llegar a presentar la discapacidad. Y este personaje es Damon Baird, el cual usa prótesis y dispositivos cibernéticos visibles en sus brazos en entregas posteriores. Y pasamos al último personaje, el cual la verdad es que este juego lo desconocía por completo. Y este juego es Horizon Forbidden West. Y este personaje es llamado Eren. No es el de Ataque a los Titanes, ¿vale? Terminan de. A ese Eren sí lo conozco. Y aunque su discapacidad no es tan marcada como las demás, en la secuela muestra algunas cicatrices visibles y limitaciones físicas tras combate. Pero no tiene una discapacidad explícita como amputaciones o prótesis. No tiene una serie de limitaciones en el movimiento a causa de vivencias pasadas. Así y bueno, este es pues un poco un resumen de personajes que os traigo de videojuegos que pueden llegar a presentar algún tipo de discapacidad. En esta ocasión he preferido traeros los más conocidos, las empresas más conocidas, las IP más conocidas. Así que déjame en los comentarios pues qué te ha parecido el vídeo. Y si tienes alguna idea de vídeo o alguna inquietud que tengas relacionado con la discapacidad, ¿no? Y quieres pues que alguien te conteste esa duda, pues déjamela por comentario y posiblemente se acabe haciendo un vídeo sobre ello. Así que muchas gracias por estar ahí cada viernes. Dale a me gusta para saber si te mola el contenido, para seguir haciéndolo. Y suscríbete si no quieres perderte absolutamente nada. Bueno, ahora he cambiado un poco la dinámica. Sigo subiendo vídeo largo los viernes, ¿vale? Y vídeo corto diario. Un reel diario. Poco más. De verdad. Muchas gracias. Soy increíble por estar ahí cada día. Y nos vemos la semanita que viene. Chao.